Pues aquí continuamos en Burgos Es Así Magazine y es la hora de saludar a la persona que habla de cultura en nuestro programa. Paco Pinillos, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, dentro de lo conforme. ¿Todo bien, entonces? Sí. ¿Tenemos cositas? Oye, ¿Qué? tú que eres de estos del tiempo, estoy un poco enfadado con vosotros porque llevamos una semana que Pero eso habla con Dios, nosotros prevemos lo que va a hacer y luego el de arriba es el que manda y el que sopla los vientos. Pues si tú dices va a hacer calor, pues igual te hace caso. Ah, sí, claro, a mí me va a hacer caso. Claro, inténtalo un Pues día. si tú siempre estás en el teatro, ahí siempre hace calorcito. Claro, ahí siempre hace calorcito. Por cierto, Ya va a meter un hachazo a alguien, ya verás. qué gran espectáculo el de Líquido Teatro el fin de semana pasado en el Teatro Principal, ya lo recomendamos. Shakespeare. Espectacular. El sueño de una noche de verano. Están haciendo las cosas bien. Bueno, vamos a dar un email para la gente que quiera concursar ahora, porque es la sección de cultura y antes de hablar de todas las actuaciones vamos a entrevistar a la autora de Las tres heridas, de Planeta. Ella es Paloma Sánchez Garnica, la vamos a llamar ahora mismo. Y Paco, vamos a entrevistarla si quieres entre los dos. Aquí está ella. Aquí está, muy guapa, por cierto, ¿verdad? Sí. Una persona muy interesante, por lo que he podido yo leer e investigar un poquito, es muy interesante, ¿verdad? Sí, pues hace libros con una base histórica. Hombre, eso de hace... Escribe, pues les hace. La imprenta les hace. Y ella le hace primero que la imprenta. Ella le escribe. Claro, pero le hace, Sé que no has podido dormir, que estás muy nervioso por entrevistar a una autora. Claro. Porque siempre tú entrevistas sobre todo a teatreros, ¿no? Actrices, actores, directores, de la farándula, músicos. También, pero son de la farándula. Bueno, sí, también. Pero hombre, vamos a intentar también que sea una sección cultural. Llevamos ya varios meses haciéndolo y nos gusta hablar de libros para que la gente en sus ratos libres pueda distraerse un poco, ¿no? Y que es muy importante. Los libros son muy importantes porque te hacen que visites otros lugares, otras épocas. Con tu imaginación, ¿verdad? Y que vivas otras vidas. Y es el caso de Las tres heridas y de Paloma Sánchez Garnica. Ahora lo van a ver una autora muy interesante. Paloma, muy buenas noches. Buenas noches. Un honor para Paco y para mí saludarte en esta noche fría. Supongo que también hará frío por allí, ¿no? Bueno, aquí hace frío, más bien fresco, tampoco nos podemos quejar. Bueno. Málaga, la Costa del Sol es lo que tiene. Lo que pasa es que aquí se quejan mucho. Sí, hoy ha salido en los informativos por un barrio muy humilde que se está desquebrajando las casas y nos ha asustado un poquito, la verdad. Ahora mismo no caigo en qué barrio es, pero bueno. Vamos a hablar de tu libro, una licenciada en Derecho, historiadora, casi opositora notaria, abogada, y aún así, Paloma, ¿te da tiempo a escribir? Bueno, he hecho antes todo eso, ahora solamente me dedico a escribir. Eso fue el camino hasta llegar a este preciso instante en el que me dedico a escribir. Fue como una preparación a lo largo de muchos años. De ahí que te guste escribir tanto sobre la historia y sobre tu gran pasión, que es la Edad Media, entre otras. Bueno, la pasión es la Edad Media, es todo aquello en lo que escribo, no solamente esta novela de Las tres heridas es del siglo XX y me ha apasionado la época en la que he ubicado a mis personajes, igual que las otras me apasioné en la época en la que les ubiqué. Es una forma de conocer mucho más y en profundidad y de otra manera la forma de vida, cómo sentían la gente o en la Edad Media o en principios del siglo XX o en cualquier otra época. Es una forma de aprender a escribir. Ahora hablaremos de esta novela. Paco, ¿querías preguntar algo? Sí, a ver por qué se había producido el salto de la Edad Media al siglo XX. ¿Se había habido algo que le había impulsado a dar ese salto? Pues primero porque la Edad Media ya me llegó a saturar, porque dos libros, además muy seguidos, en los que recogía información y trataba el tema de personajes en la Edad Media, llega a saturar un poco. Entonces, y además es que me gustaba esta época, quería aprender más sobre esta época y la guerra civil. Y creo que sabemos mucho menos de lo que queremos reconocer. No digo de la historia con mayúsculas, de la ciencia social, de la historia oficial, sino de lo que es la intrahistoria que hablaba Unamuno, ¿no? Del sentimiento de la gente, de lo que sintió
la gente en esa época, y la literatura es una forma de acercarte a esa forma de ver la sociedad. 4 novelas en 5 años. ¿Tanta necesidad tenía Paloma de escribir, de contar cosas? Debe ser, debe ser. Supongo. No lo sé porque la primera empecé a escribirla pues por puro entretenimiento, de forma muy espontánea, y me la publicaron, me salió bien. En la segunda pues tuve un poco más de miedo porque, bueno, pues siempre piensas esto es que ha sonado la flauta una vez y no vuelve a pasar más, pero efectivamente también salió publicada. Ya el Alma de las Piedras fue un proyecto mucho más entusiasta y más serio, y bueno, esta yo creo que es, la verdad, siempre se dice lo mismo, pero yo creo que esta es la mejor de las que he escrito, porque una a todo vas aprendiendo, y yo creo que narrativamente, en la estructura, en todo, para mí es la mejor, sin despreciar, por supuesto, las anteriores, pero para mí es la mejor. Hablemos ahora, Paco. En cambio, quizás sea más difícil escribir de una época tan cercana, que ha habido gente que puede leer el libro, que ha vivido esa época, o que la puede tener muy reciente por cosas que le han contado, a escribir sobre la Edad Media, que es más lejano, que no tenemos... Sí, todavía vemos, nos da miedo un poco. Yo creo que todavía nos da miedo mirar hacia la época de la Guerra Civil, no solamente de la Guerra Civil, sino la primera época de la dictadura, de la que también desconocemos mucho, sobre todo los años 40. Porque el 1 de abril del 39 efectivamente acabó la guerra, pero no llegó la paz hasta después de mucho tiempo, y no hay que olvidar que Franco mantuvo el estado de guerra hasta marzo del 48. Entonces, los que tenemos ya una edad, pues yo voy a cumplir 50 años en un mes, y todas estas generaciones que hemos estudiado en el colegio, no digo después en la universidad, sino en el colegio, la primera impronta de que estudiamos o que nos dieron de la Guerra Civil, porque la dictadura no se estudiaba en el colegio. Pues yo la estudié en el 78 y todavía se aplicaban los métodos de educación franquistas, y bueno, pues era un temita pequeño, y se estudiaba muy por encima, de forma muy manipulada. Entonces pues sabemos muy poco, y luego pues en los años 80 y 90 estábamos demasiado ocupados en modernizarnos, en quitarnos las costras de la dictadura, en ponernos a la altura y recuperar el tiempo que habíamos perdido con respecto de los países de nuestro alrededor. Y nos hemos olvidado de echar la vista atrás y decir, bueno, vamos a ver la historia que nos ha tocado vivir muy de cerca, y una historia trágica, dramática, y que está ahí, y tenemos que tenemos que mirarla ya de frente y con honestidad. Mucho, no sé qué me da, pero vamos a hablar ahora un poquito rápidamente de la novela. No sé qué me da que estas 3 heridas tienen bastante que ver con usted, Paloma. Lo digo por Ernesto Santamaría, uno de los protagonistas de la historia, escritor, investigador. ¿Me equivoco mucho? Bueno, es un poco el alter ego mío. Vamos a ver, cuando empecé a escribir la novela, era solamente la novela de las 3 heridas, la novela ubicada en un espacio de la Guerra Civil, con personajes en esa época. Pero de repente me entraron las dudas de que faltaba algo. Pues eso, cuando llevaba unas 80 o 90 páginas, creía que algo me faltaba. Ahí había alguna pieza que no encajaba. Y después de varios días, no sé cuántos días estuve pues dándole vueltas y pensando, al final decidí meter esas dudas que yo tenía en la investigación, en la forma de crear esa novela, introducirlo a través de ese personaje, Ernesto Santamaría, que efectivamente es un poco mi intromisión en la propia novela, ¿no? La forma en la que yo voy creando una novela, pues es un poco el reflejo de cómo se va tirando del hilo, y cómo el lector va a ir leyendo la novela que Ernesto Santamaría va a escribir al final, ¿no? Entonces es un poco testigo de lo que será en el futuro la historia que él va investigando, ¿no? Paloma, ¿y de qué va Las 3 heridas? Para que la gente que nos esté viendo, pues antes de ir a comprarlo, pues sepa un poquito ese argumento. Las 3 heridas trata de vidas malogradas por causa de la guerra. He tratado de mostrar
lo que eran mis personajes, cómo eran mis personajes en el momento de iniciarse la guerra, el 19 de julio del 36, que es cuando cae la guerra directamente, sobre todo en el terreno de Madrid, cae la guerra directamente sobre la gente, la población normal, y en lo que les convierte la guerra después, al final de la contienda, ¿no? Entonces hay una primera parte que empieza el 19 de julio del 36 y va hasta el 25 de septiembre de ese mismo año, en el que se presentan los personajes como son, sus ideales, sus formas de ver la vida, su manera de manejarse en la sociedad que les ha tocado vivir, sus proyectos, su futuro. Y luego pues hay una segunda parte que arranca sin pasar por la guerra, arranca a principios de febrero del 39, cuando ya la República es evidente que tiene perdida la guerra, cuando ya se muestra por parte del lector, ve a los personajes derrotados, vencidos, desesperanzados, con la incertidumbre de saber qué hacer, si marcharse o quedarse, pero también puede ver al grupo de los vencedores que regresan a Madrid y que regresan con la necesidad de quitarse de las debilidades, de las frustraciones, de las penas, incluso de la ayuda recibida por parte de los que ahora están vencidos, ¿no? Y esa manera, esa legitimidad con la que vinieron esos vencedores o que llegaron de castigar, que se creían con el derecho a castigar a todos los que consideraban causantes de todos los males de la guerra. Porque en Madrid, como estuvo hasta prácticamente el último día bajo el bando republicano, la gente que vivía en Madrid o que vivió en el Madrid sitiado se convirtió de la noche a la mañana en sospechosos, y entonces tenían que mostrar un fanatismo entusiasta hacia el movimiento nacional y hacia Franco, y no se podía ser tibio, ni neutro, ni ambiguo, ni remiso, ni no fanático. Se tenía que ser totalmente estar a favor, pero de una manera extrema, como las emisiones que hemos visto ahora de Corea del Norte, esta población desgarrada por la muerte de su líder, y que nos puede parecer imágenes pues exageradas o patéticas, pero es lo que ocurrió, y mucho peor, porque en Corea les metían en la cárcel si no mostraban demasiada tristeza, y aquí pues te podía costar la vida si no mostrabas un excesivo fanatismo hacia el movimiento nacional y hacia Franco, ¿no? Paco, la última tienes, ¿sí? A mí el título me recuerda un poco al poema de Miguel Hernández, Las tres heridas de Miguel Hernández. Es un homenaje a Miguel Hernández, porque no se puede decir, en ese poema, llegó con tres heridas, no se puede decir tanto, con tan pocas palabras y con tanto sentimiento. Además, cuando yo estaba preparando la novela, leí dos biografías de Miguel Hernández, y me di cuenta que la vida de Miguel Hernández era un reflejo de lo que yo quería contar, porque en el 36 Miguel Hernández ya empieza a recoger los frutos de todo su trabajo, empieza a tener ya reconocimiento en el ámbito literario, empieza a pensar en su proyecto de vida con Josefina, quería casarse, quería tener hijos, y a partir de julio, sobre todo el 13 de agosto, que es cuando le cae directamente a él la guerra por la muerte del asesinato del padre de Josefina, es cuando le empieza a cambiar la vida, y todos sabemos cómo acabó la guerra, ¿no? Entonces es un poco ese reflejo en el lado de los vencidos, en el lado de los derrotados, de lo que quería yo reflejar. Y de ahí, bueno, pues cuando estaba leyendo la biografía dije, es que tiene que ser el título, porque es eso, no se puede decir tanto con tan pocas palabras. Pues Paloma, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en nuestro programa, y tenemos unos libros aquí de Las tres heridas para sortear a nuestros telespectadores, así que si quieres te dejamos a ti que lances esa pregunta facilita sobre la entrevista que hemos tenido contigo, ¿te parece? ¿Y qué pregunta quieres que haga? Una facilita, la que tú quieras. Pero a los oyentes. Claro. Hoy me pones a mí en un compromiso. ¿Quieres que la digamos nosotros? Mejor. Venga, pues la decimos ahora nosotros. Paloma, un placer enorme y muchísimas gracias y mucho éxito con esta gracias a vosotros. Última novela. Gracias, Paloma. Gracias a vosotros. Bueno, pues encantadora, ¿verdad? Sí. Tengo que ir a publicidad, así que decimos la pregunta después mientras te la piensas. Eso, para que la gente esté atenta y no se vaya. Venga, pues en 4 minutos lanzamos la pregunta, burgosesi@rtvcil.es, y rápidamente hacemos la...